tengamos claro, porque a veces los alumnos esperan como los tips o las fórmulas mágicas, ¿no? Y esto no es de fórmulas mágicas porque estamos hablando de usuarios, de personas, y cada uno es diferente, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengamos claro que tenemos un módulo de neurociencia donde comprendemos y extendemos de qué se trata. Y cuando ya vemos esto, pues ya vemos la perspectiva y el cambio, el ámbito de aplicación que se tiene. Dos, tenemos el de neuroarquitectura experimental, que es todo lo que es ya la neuroarquitectura aplicada en laboratorio, investigaciones científicas, datos, les enseñamos a cómo investigar, a cómo consultar esa arquitectura de literatura, les mostramos casos de estudio, que eso ya lo hace el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia. Y luego ya todo ese contenido, pues lo vamos a empezar a engranar en un ejercicio práctico con todas las herramientas de diseño que se tienen. Entonces no hay una fórmula mágica, no hay el uno más uno, dos, o esto no se les va a dar la fórmula mágica, pero sí el entendimiento integral de lo que significa la arquitectura. Ferney estaba por ahí conectado. Sí, cómo no, estoy conectado. Muchas gracias. Realmente es una preocupación grande por el título del tema y nos parece muy interesante poder acceder a ese otro nivel de conocimiento, porque ya no es solamente un pequeño rótulo como la palabra lo indica, sino es toda una experiencia diferente en el enfoque de diferentes aspectos como nos lo muestran en la guía de las partes del curso. Realmente es mucho más abarcante y qué interesante poderse vincular al desarrollo de este seminario. Muchas gracias. Gracias, Ferney. Sí, pues no sé, Paola o Beatriz, alguien que los que tomaron el diplomado, si quieren compartir como ese antes y después, como, pues en qué ha afectado su desempeño, ¿no? Hola. Dale, Bueno, Pao. a mí básicamente me sirvió para canalizar una voluntad de cambio y de tomar acción en algo que yo venía haciendo, que era el ejercicio de mi profesión de una manera mucho más esquematizada, basada en la enseñanza ortodoxa no aplicando para nada todos los conceptos que me dieron acá. Entonces, encontrar una posibilidad de tomar acción es un montón, porque yo puedo canalizar ese deseo por ahí, digamos. No siempre tenés la posibilidad, te viene una obra donde vos podés, te piden que le hagas una casa sustentable a alguien y encima vos tenés que ir a buscar las herramientas. Es como un camino enorme y si no te quedás ahí no podés hacer nada. Entonces, ya hacer el diplomado para mí fue ponerme de pie y empezar a caminar. Después encontré acá una comunidad de apoyo. Eso es enorme, digamos. Es una tribu yendo toda para el mismo lugar que yo quiero, digamos. Entonces, eso como un soporte de contención también fue maravilloso. Me incluí en la jugada, digamos, porque de alguna manera empecé a participar con un montón de almas y seres que estaban poniendo todo porque los profesores lo dieron todo para que nosotros podamos alimentarnos con otra información y al alimentarnos con otra información sabemos que eso modifica mi mente y modifica mi día a día porque va a producir otros resultados y ahí van a venir otras oportunidades que ya en mi caso algunas fueron viniendo. Entonces, yo esquema llegué sin saber nada, o sea, había seguido una página del Instagram de Ana, aparecieron ustedes y me anoté porque intuitivamente sentí que era por ahí y obviamente lo que recibí fue con creces, no me decepcionó para nada, así que animo a todo el mundo que lo haga. Y después, vos viste que para mí el tiempo es circular, a mí me gusta mucho investigar lo holístico, mi búsqueda acá fue para unirlo a todo el trabajo que venía haciendo con Feng Shui, biocodificación del hábitat, y de golpe me metí en ese taller, fui al Design Day y vine transformada y a raíz de eso surgió un trabajo, pude conectar todo un trabajo que yo venía haciendo con un elemento sustentable como el bambú, que había empezado en el 2019 en un taller de arteterapia y habían quedado unos esquemas y unos croquis ahí guardados. De golpe fui a la semana de diseño con ustedes y además tomé el diplomado. Recibí un montón de información en la clase de materiales sustentables de este material. Vuelvo del diplomado, me llega una invitación para participar en un taller de Feng Shui
en Bali, en el diplomado aprendí que Bali era la capital oriental del bambú. Tuve la posibilidad de ir a visitar unas casas que hablaban de un montón de cualidades que ahí se profundizan sobre el bambú, que es la fluidez, la espacialidad, el crecimiento, conectarme con el vacío del bambú y su potencialidad. Así que me fui a meter en ese entorno a modificarme y eso se conectó con lo que yo había dibujado 4 años atrás, que se los voy a contar bien en otra charla. Y eso fue maravilloso. Y eso, la verdad, pasó y yo no sabía que iba a pasar por tomar este diplomado. Quiero decir que lo que cuentan las chicas es como bastante ordenado y dentro de lo que se ve, pero pasan muchísimas cosas que no se ven y que hablan de cosas que no podemos explicar, pero que te modifican. Pude trabajar la energía de la madera, que es el bambú y que tiene que ver con el crecimiento de la persona, y eso viene, digamos, cerrado por el taller que tomé acá, digamos, si no, no hubiera recibido esa información que recibí. Entonces, no sabemos lo que puede tomar, es muy amplio. Eso me transforma y me atraviesa y obvio que me lo llevo a mi vida y a mi trabajo con los profesionales. Es responsabilidad de uno después del diplomado, porque la batería de temas que te dan y herramientas es enorme. Es responsabilidad de uno ver cómo eso lo vas a devolver vos a la vida profesional. Pero, digamos, teniendo esta información y teniendo el dinero para hacerlo, para invertirlo, sería como una irresponsabilidad no hacerlo porque la academia deja mucho vacío en estos temas y queda de nosotros el ir a llenarlo. Esta iniciativa es trabajar en estos grupos. Acá yo puedo decir que hay soporte, que hay comunidad, y así como voy a estudiar algo donde ponen al ser humano en el centro, ¿no? Que es lo que contaba Vanina, a mí me pusieron en el centro, o sea, Esquema me puso en el centro porque todo el tiempo se preocupó qué me pasaba, qué sentía, cómo lo quería modificar, si los temas estaban siendo dados de una manera que yo los podía asimilar, me pidieron sugerencias, las escucharon, o sea que desde lo humano de profesores y organizadores, yo puedo dar mi ok, mi experiencia fue 100% y los conocimientos, bueno, sí, son conocimientos que nosotros los tenemos que recibir, los tenemos que procesar, eso es parte nuestra. El ejercicio es formidable y la participación en el design también porque es el broche y lo que te cierra la experiencia y de ahí se abren muchas puertas. Así que bueno. Ay, Paola, muchas gracias por esas palabras tan lindas, de verdad que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y eso nos gratifica. Y que hemos seleccionado y seguimos seleccionando de manera cuidadosa a todos esos docentes que realmente son humanos, que tienen además de humanos, obviamente, ese conocimiento, esa expertise, y lo seguimos enriqueciendo para seguirlo fortaleciendo. Y lo que tú dices es verdad, esto es una comunidad. Y aquí seguimos, y tú lo hiciste en mayo, y seguimos siempre conectados, seguimos siempre en el proceso. Entonces eso me parece muy lindo. Isabel, cuéntanos un poquito porque Isabel es parte de ese proceso transformador. Y esa parte que trabaja Isabel es súper importante porque nosotros no nos metemos de una vez a hablar de neuronas, sino nos metemos de una vez a hablar de esa parte humana y de esa esencia, lo que es ser el arquitecto. Entonces, Isabel, cuéntanos un poquito también de cómo ha sido tu experiencia como docente y además que tienes esa gran responsabilidad de hacer esa apertura al diplomado y preparar a todos los alumnos a esa disposición de ese nuevo aprendizaje que traen, que va a venir. Hola Lore, pues gracias, gracias. Fíjate que platico un poco como verdad de cómo de pronto me vi pues inmersa en todo este tema de la neuroarquitectura y la verdad es que sin darme cuenta, yo creo que cuando tú entras a algo sin darte cuenta, es justamente esa intuición que te está diciendo, que te está jalando hacia algo que forma parte de tu esencia, de quién eres tú como persona. Yo estoy segura que todos quienes están aquí, como platica Paola, bueno, vio el diplomado y se inscribió, pero no se inscribió porque el diplomado existiera. Es decir, se inscribió porque parte de su conciencia, parte de su esencia, pues están inmersas en todos y cada una de las temáticas que ofrece el diplomado. Eh, digamos que yo tengo un parteaguas en mi vida como arquitecta, yo tengo, ay, no sé cuántos años, como 30 años de ser arquitecta, y creo que todos hemos sido formados de la misma manera en las escuelas de arquitectura,
Y creo también que las escuelas de arquitectura no han querido tomar el riesgo de cambiar el paradigma de la enseñanza de esta disciplina y siguen formando estudiantes pendientes en la estética, pendientes en la forma, pendientes en quién hace de manera más original ese objeto arquitectónico al cual después introducen a un sujeto que puede ser extraño incluso a ese mismo objeto que se ha diseñado para que lo habite quién sabe quién. Entonces, yo creo que el sentido del habitar es la razón original de la arquitectura y este sentido del habitar se ha mantenido secuestrado por estas diferentes corrientes de pensamiento despóticos, como es la academia positivista, en la que todavía está atrapada la academia justamente en el hoy, la dominación de la sociedad industrial del siglo XIX, que también cambió de muchas maneras el tema de la vivienda para hacerla una vivienda masiva, una vivienda igual para todos, una vivienda en donde la individualidad pues ya no cuenta, ¿no? Y obviamente también esta creciente sociedad racionalista de este modernismo del siglo XXI, de este modernismo tardío, que ya es un posmodernismo y que nada tiene que ver pues con todas estas secuelas. Entonces, cuando yo entro a estudiar la maestría en escritura creativa, yo entro a estudiar esta maestría porque de lo que me quería ya perder, olvidar y alejar era de la arquitectura. Estaba pasando una racha de estas que pasa uno en la vida, depresivas, y creo que me quería yo abrazar de la literatura, me quería yo abrazar de las letras, y ya alejarme pues de todo eso en lo que yo había estado ya viviendo tantos años como es el proceso creativo arquitectural. Y justamente el descubrir toda esta literatura, toda esta teoría filosófica del escritor, así fue para mí como una serendipia, fue para mí una gran revelación porque fue cuando descubrí a partir de mí, de todo aquello que yo iba leyendo y de lo cual era yo muy ignorante, que creo que los arquitectos eh, estamos tan alejados del personaje como tan cercano está un escritor. Y como el arquitecto sí o sí es un constructor de historias. Y en esa medida es muy responsable de sus personajes, que en este caso pues son quienes habitan ese espacio. Y es así como yo fui encontrándome con una nueva visión de lo que es el quehacer de la arquitectura y de nuestras implicaciones en la vida del ser humano, justamente a partir de no asumirnos como escritores de esa historia que si bien nosotros no lo hacemos a partir de los libros y de las letras, lo hacemos a partir de los muros y de los espacios. Entonces, bueno, pues es así como yo me fui adentrando a todo este mundo de la neuroarquitectura, como dice también Berta, sin ponerle nombre. Creo que eso es lo que lo hace más genuino, es decir, que esta intuición se vaya traduciendo justamente en un estilo de vida y en un estilo de pensamiento. Por eso es que yo siempre abordo el tema de la neuroarquitectura justamente desde el pensamiento complejo y que justamente decidí estudiar ese doctorado en pensamiento complejo a raíz de que terminé esa maestría y donde aprendí tantas cosas a través de los escritores y me quedé con ganas de saber más. Pero también algo que aprendí muy bien de esta maestría es que no se puede adoptar un cambio de paradigma si antes no vas hasta la raíz de ti y a la raíz de las cosas. Así es que para mí no se puede enseñar neuroarquitectura si no antes cambias primero y antes que nada la forma del pensamiento de las personas, pero no porque yo lo digo, sino porque ese cambio sea a partir de ellos mismos, sea a partir de sus propias autorreflexiones, sea a partir de que estas autorreflexiones se conviertan en metarreflexiones, que es donde ya está implicada pues su práctica arquitectural. Así es que bueno, pues para mí el tema
de los profesores de arquitectura, híjole, creo que muchos están todavía muy reticentes, es la palabra, reacios, muy reacios a querer justamente cambiar todo esto. Siguen enseñando a los alumnos, yo no puedo decir de la peor manera porque no soy nadie para juzgar, pero siguen enseñándolos para que adoren íconos de arquitectos que unos ya ni viven, que vivieron otro contexto, que vivieron otra historia y que justamente son íconos porque se originalizaron y lo que hicieron no se parece a nadie. Pero hoy tal parece que las escuelas de arquitectura lo que quieren es que haya plagios estéticos todo el tiempo, aunque no haya argumentos detrás de ellos, aunque no se sepa ni qué se está haciendo. Lo importante es que esté bonita la construcción, que sea novedosa, que tenga el volado más largo de la historia y que tenga puras tonterías de esas que en nada involucran justamente las implicaciones de la vida cotidiana del ser humano. Entonces, creo que a los profesores de la academia, particularmente en la Escuela de Arquitectura, les hace mucha falta justamente ponerse en crisis ellos mismos para que sepan cómo están formando alumnos robotizados, mecanizados, con pensamientos positivistas. Yo creo que si no se cambian las cosas de raíz, no vamos a lograr mucho. Gracias, Isabel. Bueno, y como ven, tenemos una buena dosis de inicio de revolcón del ser. Entonces, que yo creo que ese es el propósito, ¿no? Definitivamente de pensar diferente y de actuar diferente. Tenemos una pregunta. Sí. Sí, Beatriz, Berta, dale. Sí, yo quería contestar esa pregunta porque mi avión sale dentro de 2 horas y media. Me voy a hablar de todo esto en Malta. Estoy encantada de poder irme a Centro Europa, aunque sea una isla pequeña, y hablar de todo esto que hablaré con vosotros en el diplomado. El tema de la salud es que yo trabajo precisamente para la salud de las personas. Yo empecé, como os dije, trabajando con accesibilidad cognitiva, que es la necesidad de que las personas se sientan estimuladas en los espacios para desenvolverse en los espacios con comodidad, porque sin comodidad, sin orientación, sin saber hacia dónde van y de dónde vienen, se enferman las personas. Entonces, lo básico para lo primero que tú trabajas es para dar salud a través del espacio. Para eso estudias las funciones neurológicas que se mejoran en los espacios, siempre y cuando tú diseñes de una determinada manera. Esto significa el cambio de la iluminación, pero no solamente de la iluminación, que es de lo que más se habla, es el cambio del diseño de la estructura espacial, de la estructura funcional, es decir, dónde pongo las actividades, cómo se relacionan las actividades para ser mejores y para hacer a las personas menos estresadas y más sanas. ¿Cómo cambio el uso del pasillo, que siempre ha sido el pasillo con puertas? Bueno, pues yo he roto por completo el uso del pasillo y ahora no diseño pasillos, sino que diseño calles interiores que den una sensación de plenitud a las personas. Y plenitud significa personas sanas, personas con salud, ya sean neurodivergentes, neurodiversas o normales, entre comillas. Y como me tengo que ir a terminar la maleta, los voy a dejar y espero verlos prontito. ¿Vale? Así es. Gracias, Berta. Gracias por estar con nosotros. Que tengas un excelente viaje y una exposición maravillosa, que te va a ir fenomenal. Muchísimas gracias. Adiós a todas y a todos. Bye, bye. Bye. Bueno, Beatriz, cuéntanos un poquito, Beatriz Cuenca, que es una profesional también de alta trayectoria acá en nuestro país, de una empresa importante de construcción. Ese antes y ese después, Betty. Lorena, muchas gracias. Bueno, pues coincido y comparto con total agradecimiento las observaciones y los comentarios de Berta y de Isabel. Isabel como apertura de este diplomado es genial porque fue la primera que nos empieza como a generar realmente ese pensamiento complejo o esa diferencia o ese diferencial
de pensamiento. Realmente mi trayectoria de 30 años también básicamente ha sido a nivel del diseño arquitectónico desde la promoción inmobiliaria. Entonces, y la búsqueda y el llegar a esquema realmente ha sido, coincido en el tema intuitivo y coincido en el tema de Isabel, que uno va llegando. Realmente no fue ni una búsqueda particular, simplemente fui llegando, pero sí comparto esas intuiciones que vamos manejando, ¿no? Y que vamos sintiendo. Creo que esto es una siembra, definitivamente es una siembra, no vamos a poder cambiar, o sea, no desde el día en que terminé el diplomado al otro día se empezaron a hacer en la oficina las cosas diferentes, no, es una trayectoria que nos va a llevar, si ya llevamos eh, 10, 15 o 20 años hablando del tema, o mucho más, pues realmente es un tema ancestral porque el hábitat y la habitabilidad de los espacios pues ha sido una condición de siempre, ¿no? Pero hemos ido realmente en algún momento como que desviamos todo ese tema del comportamiento humano y lo que siento es que lo estamos retomando, estamos humanizando, eso fue también un comentario de Isabel en las primeras clases, sesiones, es humanizar nuevamente la arquitectura. Entonces ya no es la cantidad de metros cuadrados ni el valor por metro cuadrado, sino a quién realmente estamos, para quiénes estamos generando este metro cuadrado. Y cuando nos empezamos a ver realmente los proyectos que se van generando y las condiciones de nuestras ciudades en temas de pensamiento, comportamiento, pues dice uno, wow, o sea, qué responsabilidad tan grande tenemos, ¿no? Por lo menos de empezar con unas conversaciones diferentes. Lo que les digo en mis comités de obra o de proyectos, realmente no es que estemos haciendo las cosas 100% diferentes, pero ya el nivel de comunicación y el nivel de participación, por lo menos mío, en los comités, y que antes lo hacía de una manera muy intuitiva y se volvía como una pataleta de la arquitecta, pues ya es con un gran sustento, ¿cierto? Científico, porque hay mediciones. De pronto yo no llegue a hacer la medición ni la investigación, ni ya voy a escribir un libro, pero sí puedo debatir que esto no es una pataleta, ni es una intuición, ni es que queramos salirnos del estándar, y entonces vete a diseñar casas de estrato 8. No, en vivienda de interés social y en vivienda de interés prioritario se pueden hacer cosas y podemos empezar a cambiar esas sensaciones de nuestros habitantes que creo que incluso en algún momento nos decían, bueno, o lo tienes que diseñar con no sé qué tal calidad de tecnología. Y uno dice, oiga, con la misma mampostería, con un pañete y una pintura, pero un color diferente bien puesto, ¿cómo cambia definitivamente la sensación y la experiencia de esos espacios? Entonces, para mí ha sido enriquecedor. Definitivamente es una manera de pensar y es no solamente profesional, es netamente personal. O sea, ya lo llevas a tu vida diaria. Ya no es cuando ejerzo como arquitecta, porque pues somos arquitectos todo el día, ¿no? 24 horas somos, realmente es lo que estudiaste, pero sigues siendo Beatriz Cuenca, ¿no? Entonces, pero ya lo llevas desde la manera como incluso habitas tu propio espacio, el espacio en el que estamos trabajando, las conversaciones, entonces lo vas sumando y creo que lastimosamente sí, la academia no está siendo el facilitador, porque cuando salimos de academia, pues estudiamos 5 años y nos tomamos toda una vida realmente en hacer las cosas, en seguir estudiando y en seguir haciendo las cosas bien. También siento un poco el tema de que nosotras las mujeres somos más, y no desestimo claramente a nuestros compañeros que nos acompaña hoy, pero si el grupo es mayoritariamente feminista, o femenino, perdón, pues realmente sí somos más de esas llamados, ¿no? De esos llamados que vamos sintiendo y vamos buscando y vamos leyendo y nos vamos retroalimentando y de repente llegamos y nos involucran muchísimas horas más de estudio, de lectura, de participación, de casi que trabajamos, no sé si el doble, pero sí un poco más y medio de estos enriquecimientos en paralelo que vamos adquiriendo. Entonces creo que es una siembra y los resultados se van viendo, lo estamos experimentando en temas de bioclimática. Hace 10 años la bioclimática era, pues, mejor dicho, teníamos que contratar como tal y era una cosa completamente aparte y ahora pues hace parte de nuestros diseños y ya el componente bioclimático no se piensa, ya hace parte de esta arquitectura, así mismo la biofilia. Entonces yo creo que vamos sumando, vamos integrando y... Y pues la expectativa es que cada uno dentro de nuestros países, con nuestra economía y en la diferente arquitectura que se haga,
pues realmente podamos tener este componente, este granito de arena que sí va siendo una experiencia diferente y que nuestros usuarios la van agradeciendo, la van viviendo y de alguna manera la empiezan a exigir también, ¿no? Entonces, em, creo que es una gran comunidad, es una gran siembra y creo que depende de nosotros mismos seguirla promoviendo, ¿no? O sea, hay una academia que lleva todo el ritmo y toda em, la estructura, pero nosotros como participantes, pues realmente estamos ahí aportando el granito de arena, discutiendo, generando otras maneras de ver las cosas, o por lo menos no simplemente diciendo, ok, sí, lo hago así o lo cambio porque me lo dijeron, sino, ok, lo podemos cambiar, pero de esta otra manera. Entonces vuelvo y digo, trabajamos un poquito más que los demás porque siempre estamos en el debate, pero se van logrando cosas. Se van logrando y creo que sí lo iremos logrando porque si esperamos hasta que la academia cambie, pues estaríamos eh, no haciendo nada aquí, ¿no? O sea, entonces sí nos toca desde todos los lados. Y ustedes que van permeando la academia, Isabel, Berta, Vanina, que van ya permeando y que ya están ahí, pues total agradecimiento y pues una responsabilidad mucho mayor. Gracias, Beatriz, por tu apreciación y sabemos que, pues como decíamos, esto es una comunidad, pero también quiero, bueno, ahorita le doy la palabra a Vanina para que nos hable un poquito porque ella nos va a acompañar desde la parte de esas metodologías en el aspecto, en el sector educativo, em, también miembro del ANFA. Entonces, Vani, cuéntanos un poquito entonces de lo que de lo que vamos a ver contigo y luego le doy la palabra a Alison que tiene el otro lado extremo, que es ese Buen arquitecto día, ¿cómo recién estás? Te egresado, cuento. joven, que, que está iniciando este proceso y también cómo es su perspectiva. Bueno, conmigo, que van a hablar conmigo, vamos a hablar un poco de la parte de cómo llevar la neurociencia. Es así, cómo surge lo mío en esto. Sin saber que existía la palabra neuroarquitectura hasta hace unos años, pero nosotros en mi familia tenemos un colegio, tenemos una escuela. Mi mamá es directora de ese colegio, en donde cuando yo empecé a estudiar arquitectura, decía, obviamente, que quién quería que diseñe los espacios, ¿no? Entonces, ella crea una metodología para tratar de que los alumnos no sean robotizados y crea una metodología propia para que los alumnos pudieran aprender en mitad de tiempo. Entonces, ¿cómo decía? ¿Cómo en mitad de tiempo? Bueno, ella crea una metodología que registra y mi gran desafío era que esos espacios, cómo adaptar que los espacios lograran y acompañaran esa metodología. Entonces ahí es cuando yo empiezo a estudiar de neurociencias, de comportamiento humano, y más allá de que yo ya había hecho un posgrado en arquitectura interior, fui como me abrió la cabeza todo esto. Yo no sabía que todo esto ya era neuroarquitectura, la implementación y la unión de la neuroeducación con la arquitectura, que era lo que yo ya estaba haciendo. Entonces esta escuela se convirtió en mi gran laboratorio y empecé a especializar en la parte de educación, por más que la neuroarquitectura te lleva a que lo apliques en todo, como hablaba hace un ratito, pero conmigo van a ver esto de la aplicación en espacios de educación, pero que también todo lo que van a ver conmigo se puede trasladar al resto de los espacios, a espacios corporativos, dentro de la oficina hay muchos puntos en común, hasta en nuestro home office o en las viviendas que se pueden trasladar, ¿sí? Entonces, desde la parte de la evidencia, desde por qué acá funciona, por qué con estos espacios logramos apoyar esta metodología para aprender en mitad de tiempo. ¿Qué necesitaba este ser humano, esta persona, este niño, adolescente o adulto para realmente lograr un aprendizaje más efectivo? ¿Sí? Entonces, conmigo lo que van a ver es cómo lograr a través de cómo tocar las emociones, a través de estos espacios de aprendizaje para lograr esto, ¿sí? Así que bueno, esto que preguntaban recién, si va a haber evidencia, va a haber evidencia, va a haber ejemplos de caso. Les voy a contar un poco del laboratorio realmente que tenemos acá, en donde lo estamos implementando en el día a día y trabajamos con los padres, con los alumnos, año a año y lo vamos midiendo, ¿no? Cada cosa que vamos implementando, cómo va obteniendo distintos resultados. Vale, gracias, Vanina, muchísimas gracias. También tienes una clase ahorita y tienes
entrar a En ella, 3 pero minutos. muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos tu experiencia y tu conocimiento dentro del módulo de este diplomado. No sé si entre los participantes tengan alguna duda, alguna inquietud, algo que les quieran que les resolvamos con mucho gusto. Y Ali, tienes ahí la palabra también para que nos compartas un poquito tu experiencia. Pues muchas gracias, igual por la invitación. Debo admitir que mi perspectiva es más desde los alumnos, ¿no? O los recién egresados o prontos a egresar. Yo estudié en la Universidad La Salle, Pachuca. Aquí, yo soy de México, estoy aquí en Hidalgo. Y pues yo empecé a escuchar de este tema de la neuroarquitectura cuando yo iba en quinto, sexto semestre de la carrera, un poquito más de la mitad. Y como en Salle se promueve mucho esto de la investigación, de seguir leyendo e indagando en estos temas de arquitectura desde el punto de vista científico, pues surgió un proyecto de investigación y cuando el profesor nos sugirió varios temas, neuroarquitectura de una vez salió como que a mi vista, ¿no? Me llamó mucho la atención porque dije, ¿qué es eso, no? Yo suponía que tenía que ver algo con la neurociencia, con el cerebro y pues arquitectura, que es lo que estaba estudiando, dije, ¿cómo es que hay esa conexión, no? Después de esa experiencia de investigación, que al final entregamos un proyecto que participó igual en un evento de investigación de La Salle, México. Lo importante de esa investigación fue que con todos los documentos que leí, que encontré, toda la literatura científica, me di cuenta que esa idea de que yo iba a encontrar una receta, ¿no? Un lineamiento, un sistema acerca de cómo hacer neuroarquitectura, pues no existía, que más bien la neuroarquitectura trata de sensibilizar al arquitecto para definir al habitante como el centro de su proyecto, ¿no? De ahí este término de Human Centered Design. Entonces, poco a poco me iba cambiando a mí la perspectiva de la arquitectura que es construir para vender, ¿no? O arquitectura muy estética, ¿no? Fachadas muy paramétricas, ¿no? Entonces, aún siendo estudiante, yo me daba cuenta de ese cambio y dije, ok, o sea, creo que esto de la neuroarquitectura va a ser como mi enfoque, ¿no? Y ya en mi último semestre fue que encontré a Exquema en su primer diplomado en neuroarquitectura y dije, esto es para mí. Y pues efectivamente me cambió mucho la perspectiva respecto a la arquitectura que es diseñar para vender, por ejemplo. Me sirvió mucho para enfocar igual mi especialidad o lo que yo me quiero enfocar, ¿no? Que es este tema del Human Centered Design, que el habitante sea el centro de su espacio. Y pues todas las herramientas que yo aprendí en el diplomado me han servido hasta la fecha. Tengo amigos igual de la carrera que están ya trabajando en algunos despachos, haciendo proyectos y pues yo les hablo de esto del Human Center Design, ¿no? De que el humano tiene que ser el centro, de la inclusión de la biofilia, de que no solo la arquitectura sea visual, sea llamativa, sea estética, sino que sea funcional desde la sensibilidad humana, ¿no? Y pues todos estos términos los fui aprendiendo en el diplomado. La verdad, todos los profesores traían temas muy interesantes, muy especializados también. Y pues bueno, uno pues tiene que aprender a tomar lo importante, a resumir estos conceptos y sobre todo a ver cómo aplicarlos, ¿no? Tengo una amiga que está trabajando en un hotel aquí en Pachuca y pues he ido varias veces, ¿no? A conocer el lugar, a pasar el rato ahí. Y pues con todo este tema de que el clima ha estado cambiando mucho, el calor ha estado muy insoportable, ¿no? Incluso casi no hay vegetación en el centro de aquí de mi ciudad, entonces el calor se siente todavía más, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo es que podemos integrar este tema de la biofilia, ¿no? En estos espacios que son públicos, ¿no? Como la plaza de un hotel, ¿no? Entonces,
ya este pensamiento, este como cambio de switch, vino como resultado del diplomado, ¿no? Como todos estos conceptos ya los fui adaptando, como decía Beatriz, ya los trae uno como que a trabajar y a poner en el plano personal y por ende en el plano profesional, ¿no? Entonces, como estudiante, como recién egresada, como arquitecta que apenas empieza en este mundo de la profesión, yo recomiendo muchísimo el diplomado en neuroarquitectura si están buscando regresar al habitante como el centro de su espacio, ¿vale? Eso es como que mi opinión, mi aportación. Gracias. Gracias, Ali, por tu opinión. Bueno, ya para ir concluyendo, pues bueno, Adriana es la encargada de todo el proceso de inscripciones. Ya algunos conocen a Adri. Y lo interesante de esto es se inscriben, tenemos ahorita que lo pueden separar con un 10%, pues para que puedan separar su cupo y pues puedan seguir luego con el proceso de pago del resto del diplomado. Iniciamos la segunda semana de abril. Entonces, pues para que estemos listos y vayamos preparándonos para este nuevo inicio, este nuevo proceso maravilloso de este año. Los trabajos que se presentan al final del ejercicio los exhibimos en la Wellness Design Week. Entonces, pues súper para que los puedan tener. Además, se les hace un reconocimiento muy interesante dentro del marco del evento. Siempre lo vamos mejorando, siempre vamos haciendo cosas diferentes. Entonces con Adri Adri alza la manita por ahí para que te, Adri, está notando juiciosa. Entonces para que puedan ahí apoyar ese proceso. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario que quiera agregar. Isabel, eh, Yo, fíjate que de esto que estaban hablando hace un momento, yo me inscribí hace no mucho, me inscribí a un curso de neurociencias. Dije, bueno, ya si estoy en esto, creo que tengo que saber más de neurociencias, según yo dije, ¿no? Y me inscribí a un curso de neurociencia cuyo perfil era para público en general y tal. Híjole, no aguanté ni 3 clases, me salí. O sea, parecía un curso de anatomía del cerebro. Esto es con relación a lo que estaban discutiendo ustedes dos. O sea, yo dije, ¿yo para qué quiero saber todo esto? ¿A mí de qué me sirve saber que la tintita se conecta con la trontrotra y con la trutruta del taxón de no sé qué? Dije, esto no me sirve nada, me está quitando mi tiempo y creo que no me va a aportar nada hacia el tema que yo vengo, pues, de alguna manera divulgando. Y me salí. Entonces yo creo que como dices, Lore, no es un curso de neurociencias de este diplomado, no es creo que el objetivo, sino más bien adentrar al arquitecto a un conocimiento en donde él asuma la responsabilidad que tiene su práctica profesional frente a quién, a su habitante, que no es cliente, es habitante, antes que cliente es habitante. Y Pero el entonces arquitecto, podrían siempre lo he llamarlo dicho en mis clases, de antes que psicología ambiental, arquitectos por ejemplo. somos habitantes y antes que habitantes somos personas. Entonces, creo que desde allí es donde nosotros tenemos como arquitectos que implicarnos desde esta responsabilidad y cómo esta responsabilidad de lo que hacemos redunda sí o sí en comportamientos y conductas del ser humano. Las modifica y las puede modificar o positiva o negativamente. Pero definitivamente pensar o creer que vamos a convertirnos en neurocientíficos es volver a nacer, o sea, es empezar desde hace mucho. Pero yo tengo 30 años Discúlpeme, arquitecta y Isabel. todavía ni siquiera pienso que sea yo una buena o nunca he pensado si soy buena o mala arquitecta. Lo que sí es que eso estudié y eso hice algún tiempo. Ahora me dedico a la divulgación del conocimiento y justamente desde donde parto es desde mis propios errores. Es de donde parto, ¿no? Eso es lo que quería. Isabel, con todo respeto, yo te entiendo perfectamente porque sé de lo que tú hablas, es verdad, es cierto. Cuando se hace y se estudia realmente la neurociencia, es exactamente eso, es clase anatomía, pero al 100%, como si fueras a ser un doctor.
Entonces, y las terminologías son bien diferentes a las que usamos porque no vemos la conexión con la arquitectura y lo que desarrollamos en cada momento, pero sí les quiero dejar saber que si realmente vamos a hacer algo, hay que hacerlo. Es como decirle a un arquitecto que no aprenda estructuras y que nunca va a tener que usar la calculadora o va a poder tener que usar la geometría o calcular, o no va a saber álgebra o trigonometría. Es irracional. O sea, en ese sentido, sí difiero de lo que me comentas porque se necesita, es harto para nosotros porque nosotros somos más al pensamiento creativo que al pensamiento pues ya muy de la minucia lógica y de un elevado nivel de técnico, médico e increíble. Pero de allí es justamente lo que se necesita para poder realmente ser profesionales en nuestras áreas. Ahí es donde comprendemos cómo podemos ayudar, porque cómo reacciona nuestro cuerpo ante una luz, ante un color, no es tan solo el que a nosotros de nuestro sentimiento, de nuestras experiencias, lo hemos podido lograr. Y es verdad, eso era yo antes. Ya no soy tanto así, ya he aprendido, he ido madurando acerca del proceso. No es, es como tomarse un juguito de espinaca sin, sin Y ponerle ya, mora, y se volvió en quedaste otro bien. sabor. Sí. Claro, Mari, el primer módulo, lo que tú dices es totalmente cierto. El primer módulo se habla todo el tema de neurociencia y se ven todos los términos, los axiomas y las conexiones y son puros neurocientíficos, son psiquiatras, son todos esos expertos obviamente hablándonos de todo ese contenido, porque pues si no, no vamos a comprender el tema. Si no, estaríamos hablando exactamente de psicología ambiental o de estos temas. Entonces, por eso son más del 60% del diplomado de este entrenamiento hablando de temas de neurociencia, hablando de todo el tema de neuroarquitectura directamente, y por eso es el encargado y de ese módulo es la Universidad Politécnica de Valencia con su laboratorio de neuroarquitectura. Que además son miembros del ANFA y son el capítulo autorizado, por ejemplo, del ANFA en España para hablar, de difundir todo el tema de investigaciones y como tal todo el tema de investigación que se desarrolla. Y es más, la directora del laboratorio, la doctora Carmen Linares, es profesora de este diplomado y ella es física, ella no es arquitecta. Entonces, está María Luisa Nole también, que es psiquiatra, es psicóloga y es quien analiza todos los temas de los métodos cuantitativos y cualitativos. Entonces, todo ese contenido claramente se ve. Al final, lo que hacemos es todo eso, es de encontrar esa esencia y es para qué finalmente se quiere ser arquitecto o finalmente cómo se traduce eso en el ejercicio profesional. ¿Sí? Hay algunos que dicen, ay, me gusta el área de la investigación y me quiero inclinar por el área de la investigación. Entonces se le abre esa ventana también para que pueda seguir ese camino. Y es bienvenido. Eso ya por eso es como decía Paola, es ese descubrir de ese camino finalmente de cada uno que quiere y encontrarle ese sentido a la arquitectura. ¿Sí? Hay otras personas que se dedican más a la parte de data, del manejo de la data, de la ciencia. Entonces también cómo encuentran eso y cómo lo aplican. Hay otros que están en el día a día midiendo metros cuadrados y mirando a ver cómo exprimen el metro cuadrado y están cansados de eso y no están pensando en el usuario, ¿cierto? Entonces, también para ese es el contenido de esto. Entonces, esa información que nos hace integrales y que nos hace tener una visión diferente de lo que hasta ahora ha sido la arquitectura tradicional. Entonces, es por eso que es ese enfoque que se maneja. Beatriz tiene la mano alzada y Osmar. Gracias, Lorena. No, con lo que acababas de decirme, me trajiste a la memoria otro término de Isabel que es increíble, que es la transdisciplina. Entonces, no tenemos que ser todos científicos ni doctores, pero sí sabemos a dónde llegar y de dónde tener la información. Y yo lucho mucho en mi oficina por eso, ¿no? No tenemos que ser ni eléctricos ni hidráulicos. Yo manejo la parte técnica, o sea, no diseño arquitectónico, pero me interesa que el edificio se comporte bien, que desagüe, que promueva energía, o sea, toda la parte técnica. Entonces yo le decía al taller de arquitectura, oigan, no somos los ingenieros eléctricos ni somos los ingenieros hidráulicos, pero nuestro edificio tiene que funcionar muy bien y nos tenemos que saber a quién preguntamos y dónde encontramos esa información. Y ese es el escenario que nos está dando en este momento el diplomado. Es increíble porque es muy completo. Como tú dices, hay doctores, no es solamente
no recibimos clases solamente de arquitectos, hay doctores que se quedaban, uno, wow, y también nos dan un montón de literatura que si queremos seguir investigando y leyendo, está a dónde podemos ir, a dónde podemos apuntar y de dónde podemos tener la información más rápido y ya cada uno pues la va ampliando, pero yo creo que ese es el trabajo que ustedes han hecho, ¿no? Como esquema, de poder concentrar, traer unos muy buenos profesores y líderes en ese tema, porque realmente llevan un liderazgo. Berta, Isabel, Vanina, o sea, llevan realmente ya, y los doctores que nos acompañaron llevan un liderazgo en este tema y en esos capítulos. Entonces es muy, muy amplio. Y el tema de transdisciplina es como que lo que nos ayuda a integrar, ¿no? Nosotros siendo arquitectos y haciendo parte de esto. Sí. Gracias, Lore. Gracias, Beatriz. Sí, porque yo creo que eso es muy clave, ¿no? El tema de la interdisciplinariedad, que no la sabemos todos, ni somos los genios, y el arquitecto, ese tema de que es la oficina del arquitecto sola y ella es mi objeto, ella es mi proyecto y es mi obra. Eso está mandado a recoger, entonces es aquí donde integramos, sí, necesitamos el experto en iluminación, pero que es de la base de neurociencia, que lo entiende y lo conecta, el de la biofilia, el de la bioclimática, el que está especializado en confort, el que está especializado en temas educativos, el que está especializado en tema de color. Entonces es ahí donde se unen las disciplinas y entendemos que es trabajo en equipo. Entonces eso es lo que enriquece los proyectos y hace que tengamos proyectos más complejos, ¿no? Al momento de desarrollar. Entonces, algo interesante es eso, que no nos las sabemos todas como profesionales y es que es entender y abrirnos a entender otras disciplinas. Osmar, ¿tenías la mano alzada? Isabel, ¿tenías la mano alzada también o sí? Ok. Sí, mira, yo quería comentarte lo siguiente. Hay una experiencia que realizamos con unos equipos en Europa y acá en Colombia, una multinacional, y desarrollamos un proyecto que inició en el 2018, que eran 40 centros de asistencia prioritaria en Bogotá, transformando los antiguos centros de salud, los puestos de salud, etcétera, y 8 hospitales. En este proceso llegamos a integrar 62 equipos de profesionales. Estábamos en proceso de empezar por el programa médico-arquitectónico, los estudios del sector, etcétera, hasta llegar a los temas de asistencia, instalación de equipos y manejo de varios ítems de la construcción del proyecto. Así como esta reunión, nosotros hacíamos reuniones en donde se llegaban a conectar 20, 30 y el pleno eran 62 equipos de trabajo. Este proyecto se hizo 2018, 2019, 2020 y 2021. Muchos de esos hospitales se han construido y se están construyendo y se hace un aporte, un granito de cada uno, y simultáneamente con el sistema BIM, por eso pues invité al amigo Jairo, que es uno de los coordinadores de estos proyectos. Hace poco él estuvo en Panamá, que se está haciendo Ciudad Hospitalaria de Panamá y otros proyectos, y los equipos y los profesionales en tiempo real en su computador, a veces uno tiene 2 o 3 en el escritorio y va abriendo, va mirando las capas, va haciendo las sugerencias, va cumpliendo la norma técnica y por último se va obteniendo una serie de avances de obra y de avances en actas y todo aprobado con las interventorías y la Secretaría de Salud y los especialistas en equipos, los especialistas en procedimiento médico, porque para eso están los protocolos médicos y todo eso, pero era una reunión integral hacia un tema práctico de una obra, de otra, etcétera. En este caso, de lo que yo he podido hacer el seguimiento, hay unos temas que son formación filosófica, metodológica, etcétera, que complementan estos temas. Pero en los comités de obra sí se hacen toda esa serie de intervenciones, de ajuste de planos, se ajustan los planos y van a la curaduría y allá tienen que ser otra vez ajustados,
y finalmente se terminan los proyectos adaptando a la norma, a la necesidad, al equipo y a todo lo que se requiere en un proyecto. Entonces, es muy importante esta metodología y es muy importante el panorama de todas las profesiones. En Europa hay temas como urbanismo, etcétera, en los que se hacen grupos interdisciplinarios con abogados, con antropólogos, con economistas, etcétera, para planear la ciudad. Entonces, en este caso, cuando se trata del tema hospital, consultorio, unidad médica, etcétera, pues todo esto que estamos viendo se integra en estos cursos y en estos ejercicios. En algún momento, pues si quieres, te puedo presentar un ejemplo y ese ejemplo lo podemos llevar a cosas más prácticas. Gracias y espero que pues se pueda hacer un buen aporte con esta metodología. Gracias, Osmar. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, y con Isabel concluimos y ya si alguien tiene alguna otra pregunta adicional, pues súper, o algún aporte que también pueda hacer para el desarrollo del contenido del diplomado que nos pueda sumar, estamos abiertos a recibirlo para que el comité también lo pueda estudiar y lo pueda integrar como esos conferencias o esos plus adicionales que tenemos para nuestros alumnos. Bueno, Isa. Gracias, Lore. No, nada más haciendo la aclaración, porque no quiero que se confunda la idea que traté de expresar hace un rato. No, de ninguna manera estoy diciendo que no necesitamos saber neurociencias, pero para ello están las develaciones neurocientíficas. Para ello están los neurocientíficos, como es el segundo módulo, ¿no? En donde vienen, pues, muchos aportes neurocientíficos de quienes se dedican a ello. Entonces, desde luego que claro, eso es la neuroarquitectura, es transdisciplinar, por eso no somos sabelotodos. Esa parte del arquitecto sabelotodo que imponía antes un montón de cosas ya tiene que ser historia y justamente ese es, creo que el principal aporte de la neuroarquitectura, el que sea pues una transdisciplina, no es una disciplina, la disciplina es la arquitectura, y además es milenaria. La neuroarquitectura es una transdisciplina. ¿Por qué? Porque suma muchos conocimientos, como decía hace un rato Beatriz, ¿no? Es decir, no necesito ser experta en estructuras, pero sí necesito saber qué hace el de estructura. En fin, entonces nada más era aclarar eso. Vale, bueno, muchas gracias a todos, a Vanina, bueno, Berta que se tuvo que retirar porque que le vaya muy bien en su exposición en Malta. Y ese es un ejemplo de ese proceso de aprendizaje tan maravilloso que nos da Berta, además que tenía su reto de dictar su charla en inglés y para ella era su reto de mejorar su inglés para poder transmitir su conocimiento y siendo ella una de las arquitectas grandes que tenemos dentro del grupo, entonces yo creo que eso es valiosísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Con Adri podemos conectarnos, comunicarnos, ya nos estaremos hablando con cada uno para profundizar el contexto de lo que quieran aportarnos y pues para que se inscriban y también se registren en el diplomado. Es el único que vamos a tener este año, entonces pues vale la pena que aprovechen ese espacio. Entonces, bueno, gracias a Beatriz, a Alison, a Paola que también nos compartieron su experiencia. Y bueno, feliz día para todos. Gracias.